debemos recordar que utilizamos la integración como un operador o una operación, si la quieren llamar así, inversa a la derivada. ¿Qué significa eso? Ah, bueno, pues significa que yo, por ejemplo, puedo llegar a tener una función. Por ejemplo, voy a usar de ejemplo la función x al cuadrado más 1, que se las puse mucho en el tema de derivadas. ¿Ok? Tengo la función x al cuadrado más 1. Entonces, nosotros ya sabemos que si derivamos esta función, el 1 se convierte en 0 y la x cuadrada se convierte en 2x. Ahí está. Entonces, al proceso de derivar, me sale esto de aquí. Y si yo a esto le aplicara el proceso de integrar, aquí nada más le voy a poner el símbolo de integral, si yo a esto le aplico el proceso de la integración, me tiene que regresar a la función original. ¿Ok? Solemos decir que las derivadas y las integrales son operaciones inversas entre sí. ¿Ok? Ese es el primer comentario. El segundo comentario. Debemos notar que existen muchas funciones que tienen como derivada 2x. ¿Qué otra función tiene como derivada 2x? La voy a llamar g. Otra función que tiene como derivada 2x es, por ejemplo, la función x cuadrada más 5. ¿Ok? Otra función que tiene como derivada 2x es x cuadrada menos 3, por ejemplo. Entonces, viene la pregunta más importante. Si yo tengo 2x y aplico la integración, ¿cuál de las tres funciones mencionadas es la que debo de poner aquí? Y la respuesta es todas. ¿Ok? Yo tengo que poner todas las funciones al mismo tiempo. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos que ser observadores y ver que la única diferencia entre las tres es el número. Puede ser el más 1, puede ser el más 5, puede ser el menos 3. Y ojalá noten que puede ser cualquier número. Más 1, más 2, más 3, más 4, más 1 medio, más 5 tercios, se valen fracciones. Más 1.5, más 2.9, también se valen números decimales. Entonces, la idea aquí es que el resultado de la integral de 2x, y le ponemos esto que se llama diferencial, es igual a x cuadrada más un número cualquiera que lo vamos a representar con la letra C. Esta parte es muy importante, ¿ok? Este de aquí, esta madre de aquí, se llama constante de integración. ¿Cuál es el trabajo de la constante de integración? Ah, bueno, avisarnos que en el proceso de integrar había muchos números, había muchas opciones, que son aquí los que puse, el 1, el 5, el 3. Bueno, menos 3. ¿Ok? Existen muchas opciones. Entonces el trabajo de la constante de integración es decirme que ahí debería de haber un número, pero al momento de integrar solamente, no nos es posible saber qué número era. Puede ser cualquiera. Ese es el trabajo de la constante de integración. ¿Qué tenemos que tener mucho cuidado? Que si ustedes hacen una integral y nada más me dejan como resultado x cuadrada, esto automáticamente está mal porque esto se llama integral indefinida. Vamos a ponerle nombre de una vez. Esto se llama integral indefinida. Ajá. Y la integral indefinida, por fuerzas, debe de estar marcada con una constante de integración. Precisamente haciendo alusión a que ahí debe o puede haber un número, pero que no estamos en las facultades de saber qué número es. ¿Ok? Ese comentario es sumamente importante. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos de aprenderle a esta diapositiva? Que la derivada y la integral son operaciones contrarias y que si vamos a tener una integral indefinida, ahorita les digo cuáles son las definidas, pero si es indefinida,
a huevo tiene que tener esta parte de aquí que se llama constante de integración. No es opcional. Ahora, dice, sin embargo, la integración es más un operador que no solo depende de una función a la cual operar, sino también de un subconjunto en su dominio. ¿A qué me refiero con esto? La derivada necesitaba dos cosas, no sé si se acuerden, ¿ok? La derivada para poderme dar un resultado, tenían que darme, primero que nada, una función. Y después tenían que darme un punto en el cual yo iba a trabajar. Y ahora sí, cuando yo tengo un punto, podíamos calcular la derivada en ese punto y me daba como resultado una cantidad, un número. Y ese número tenía su interpretación y la interpretación es que me daba la pendiente de la recta tangente. Ojalá lo recordemos, es de lo que platicábamos la semana pasada. Aquí está. Ok, haciendo como que el recordatorio de la derivada, ¿no? La derivada depende de una función y de un punto para poderme dar un resultado y la interpretación del resultado es la pendiente de la línea tangente, que era aquí la M. ¿Ok? Eso es uno. Ahora, ¿cuál va a ser la bronca? Las integrales, entonces para poderme dar un resultado, también vamos a necesitar una función. Pero vamos a necesitar una parte del dominio, ¿ok? Aquí ya no es un punto. Recuerden, ¿qué es el dominio? Ah, pues el dominio son todos los números que puedo utilizar. Todos al mismo tiempo. Y me dicen, bueno, para hacer una integración, ¿puedo usarlos todos o puedo nada más utilizar un pedacito? Entonces, por eso aquí me dice un subconjunto del dominio, un pedazo. Entonces, yo nada más voy a utilizar un pedacito del dominio que lo voy a llamar R, porque de hecho lo vamos a, cuando veamos esto mañana, lo vamos a llamar región. ¿Ok? Por eso voy a usar la letra R. ¿Ok? Entonces, yo necesito tener una región en donde trabajar. Ahora, el comentario importante luego es que debemos de recordar que las funciones de una sola variable, su dominio es la recta numérica. Es decir, nosotros utilizamos esto para representar los números que sí se pueden. Si yo tengo nada más una función, más bien, tengo una función que nada más puede utilizar, por ejemplo, del -3 al 3, no hay bronca. Aquí me lo dejan indicado sin ningún problema. Me ponen una línea de aquí para acá. Y esto significa que la función nada más puede utilizar del -3 al 3. Hay funciones que nada más pueden utilizar del -3 al 3. Hay funciones que pueden utilizar todos los números. Hay funciones que tienen que dar un pequeño brinquito. Por ejemplo, aquí sí trabajan, aquí no trabajan, y ya de aquí en adelante sí vuelven a trabajar, por ejemplo. ¿Ok? Todo eso lo medio vimos cuando hablábamos de dominio. Ahora, el comentario es que yo nada más quiero un pequeño pedazo. Por ejemplo, de aquí aquí, solamente por dar ejemplo, ¿ok? Y pues también lo coloreamos nada más para usarlo de referencia visual, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Ah, bueno, si yo tengo una función, este de aquí es una región en la cual puedo trabajar. La voy a llamar región 1. Ah, bueno, entonces si yo tengo una función y quiero trabajar con la región 1, hago la integral y entonces voy a tener un resultado. Ahora, el comentario es que si cambiamos de región, por ejemplo, en vez de trabajar aquí, me dicen, ¿sabes qué? Trabaja aquí. Ah, bueno. Entonces ahora quiero trabajar aquí, significa que voy a hacer una función, digo, una integral, perdón, de la función con la otra región, ahora la voy a llamar región 2. Aquí está. Ah, bueno. Entonces también voy a tener un resultado. El único comentario es que estos dos resultados no por fuerzas tienen que ser la misma cantidad, porque me va a dar una cantidad. ¿Ok? Pero si yo cambio la región en la que voy a trabajar, si cambio de aquí para acá o donde sea, si yo cambio la región, la respuesta va a cambiar. Que es lo mismo en las derivadas. Si yo tenía una derivada y cambiaba de, más bien, si yo quería calcular una derivada, si yo tengo en este punto, el resultado va a ser diferente a este otro punto. Déjame los pongo con colorcitos. Aquí me dicen, ah, vamos a trabajar aquí. Ah, no hay bronca.
Pero el momento que me dicen, ¿sabes qué? Mejor ahora vamos a trabajar acá. En general tampoco no hay bronca, pero el resultado que me va a dar de trabajar aquí no va a ser el mismo resultado que me va a dar de trabajar acá. Ese es el único comentario. ¿Ok? Entonces, las derivadas dependen de puntos, las integrales dependen de regiones. Las podemos estar cambiando y no tiene absolutamente nada de malo. Ahora, pues es lo que les decía ahorita, ¿no? Una parte del dominio de una función de una variable es por lo menos un pequeño intervalo de la recta numérica. Entonces, aquí, esta es la manera común en la que solemos escribir esta clase de cosas. La región, aquí le puse i de intervalo, pero cuando empecemos a trabajar mañana, las voy a llamar regiones, ¿ok? Entonces, la región en la que quiero trabajar es del número -1 hasta el número 4, ya le puse aquí su dibujito. Digo, se me fue este pedacito de aquí, pero creo que no tiene nada de malo. Entonces, nada más me están diciendo, bueno, tú vas a trabajar desde aquí hasta acá. Es cierto que la función puede también trabajar aquí y acá, pero para la integral únicamente me interesa este pedacito y no tiene absolutamente nada de malo. ¿Ok? Vale, entonces yo voy a hacer una integral y la voy a tener en ese pedacito. Bueno. Viene, entonces, donde se define el teorema, es entonces donde se define el teorema fundamental del cálculo, dice. Ya sabemos que las integrales y las derivadas se relacionan, ya hice el comentario. Entonces, esta es la manera en la que se relacionan. Yo tengo una función grandota, de hecho, esta madre de aquí recibe nombre. Es muy interesante ponerle nombre. La f grandota se llama o la podamos primitiva, función primitiva. Entonces, ¿quién es la primitiva? Bueno, si yo tengo una función original, déjenme ver cómo aquí. Yo tengo una función original. Entonces, yo tengo dos opciones. Las integrales que van para la derecha, en este caso, como tal no hay un derecha e izquierda, nomás en el dibujo, o las derivadas, ¿ok? Son las dos cosas que yo le puedo poner a las integrales. Entonces, simplemente el apodo del lado derecho es función primitiva. Es decir, yo la puedo llamar integral y no pasa nada, pero o sea, también le llamamos primitiva. Entonces, aquí viene la parte importante. ¿Qué nos dice el teorema fundamental del cálculo? Primero que nada nos dice, si tú tienes una función, aquí está, y la quieres trabajar en un intervalo que va desde A hasta B, es decir, yo voy a tener una función y un intervalo A hasta B. En la diapositiva anterior se los puse del -1 al 3, creo. ¿Ok? Entonces, aquí el problema es que no por fuerzas tienen que ser -1 y 3, puede ser cualquier número, por eso dejo la A y la B. Entonces, tú quieres esta función en esta región, pero que como es una función de una variable, la región es un intervalo, bueno, lo vamos a escribir así. Esta de aquí abajo es la que recibe el nombre de integral definida. ¿Por qué se llama definida? Porque ya me están definiendo dónde voy a trabajar. ¿Dónde voy a trabajar? Voy a trabajar desde el valor de A, que por ejemplo acá arriba era el -1, hasta el valor de B, que aquí va a ser el 3. Nada más en este pequeño ejemplo de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, como la función se puede integrar, vamos a tener una función primitiva que le estoy representando con la F mayúscula. Entonces, ¿qué me dice el teorema fundamental del cálculo? Dice, si vas a integrar en un intervalo definido, entonces tienes que evaluar la primitiva arriba y luego tienes que evaluar la primitiva abajo, es decir, en el numerito de arriba, luego en el numerito de abajo, y los resultados deben de ser restados, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Primero que nada debemos de recordar que las primitivas se obtienen a partir de fórmulas de integración, ¿ok? Aquí, ¿qué va a pasar? Bueno,
Ejemplo dice, queremos calcular la integral de 0 a 1 de x cuadrada. Aquí yo cometí un pequeño error, ¿ok? Es muy importante que todas las integrales, todas las integrales tengan el dx. Aquí tiene que decir dx. Pequeño error de dedo, pero sí necesito que sepan que siempre tiene que tener esta madre que se llama diferencial, porque me indica qué letra voy a trabajar. ¿Por qué? Porque mañana que veamos funciones de varias variables, vamos a tener varias letras. Entonces, si vamos a tener varias letras, yo necesito poder saber con qué letra voy a trabajar. Ahora, ya sé con qué letra voy a trabajar con la X. Ahora sí, ya voy a mi comentario de las fórmulas de integración. Así como tenemos fórmulas para derivadas, también tenemos fórmulas para integrales. Entonces, va a haber una fórmula que diga X a una potencia n diferencial de X se convierte en X a la potencia n más 1 dividido entre n más 1. ¿Qué significa? Ay, más e, siempre más e. Aquí está. ¿Qué significa esto? Pues nada más hacer las comparaciones, ¿no? En este ejemplo que yo quiero hacer la n de aquí arriba, es el número 2 de aquí, aquí está. Entonces, ¿qué me va a decir la fórmula? Pues me va a decir, vuelve a escribir la x, ahí está la x. Pero ahora, a la potencia original, súmale 1. Si la original era 2, ahora la nueva potencia es 3. Pero aquí me marca una división, dice, pero lo tienes que dividir entre n más 1, que vuelve a ser el mismo número de la potencia, 3. Y que no se nos olvide que más c. Ahora sí, ¿qué va a pasar? Nombre, x cúbica sobre 3 más c es la primitiva, la que estaba llamando f de x mayúscula. ¿Ok? Ahora, pero yo no nada más quiero la primitiva, porque no es una integral indefinida, es una integral definida. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que evaluar en B y en A. Es decir, yo quiero f de B menos f de A. ¿Y esto qué significa? Pues nada más significa primitiva evaluada en el número 1 menos primitiva evaluada en el número 0. Oiga, profe, no me acuerdo qué significa evaluar. Es meter el número. ¿Ok? Entonces, la primitiva es esta. Entonces, simplemente en vez de x al cubo, tengo que poner el número solicitado, pues 1. 1 me lo piden al cubo dividido sobre 3. Más constante de integración. Ahí está. Esta es la parte que corresponde a la parte de arriba. Luego dice menos. Ahora es lo mismo, la misma f mayúscula, pero ahora va evaluada en 0. Entonces es 0 al cubo dividido sobre 3. Ahí está. Y también más e lo podemos utilizar. Un comentario importante en las integrales definidas es que siempre, siempre, siempre va a haber más e y más, menos, perdón, más c. Es decir, que estos dos siempre se van a calcular, a cancelar, disculpen. Entonces, ¿cuál es el comentario importante? Pues que sepamos que la constante de integración siempre se cancela en las integrales definidas. Es por eso que en las integrales definidas la constante de integración no es importante. ¿Qué sí es importante? Pues todo lo demás. ¿Qué me queda todavía? Hacer estas operaciones. 1 al cubo sigue siendo 1. Menos, porque aquí hay un menos. 0 al cubo sigue siendo 0. Pero 0 tercios es completamente 0. Entonces esto es 1 tercio menos 0. Entonces la respuesta final nada más es ese tercio. Ahí está. ¿Ok? Entonces, el resultado de esta integral definida es 1 tercio. ¿Qué tenemos que tener cuidado? ¿Qué debemos de aprendernos bien? Cuando la integral sea indefinida, la respuesta es la pura primitiva. Hasta aquí. Yo nada más quiero esto.
obtener la primitiva. Pero cuando la integral sea definida, es decir, que tenga numerito abajo y que tenga numerito arriba, el resultado tiene que ser un número. Aquí está, el resultado tiene que ser un número. Que es lo mismo cuando hablamos de derivadas. Primero que nada, yo quiero la derivada. Esa no tiene apodo, no la llamamos primitiva o antiprimitiva, no existe apodo. Entonces, si yo no tengo un punto, quiero la fórmula función derivada, la llamábamos, ¿no? Y ahora sí, si tengo un punto, evalúo y ya voy a obtener de resultado un número. ¿Ok? Eso es lo que necesito que aprendan. Tenemos funciones derivadas, tenemos funciones primitivas y hasta después ya tenemos números. La parte más importante para un curso de cálculo diferencial integral es esto de obtener las primitivas. ¿Por qué? Porque existen muchas reglas para obtener las primitivas de una función. Existen muchos métodos. En su curso de cálculo diferencial integral, si hubiéramos tenido un buen maestro, debemos de ver por lo menos cambio de variable, integración por partes, fracciones parciales, integrales trigonométricas, sustitución trigonométrica, y por lo menos estas 5 me vienen ahorita a la mente. ¿Ok? Entonces, existen muchas maneras de hacer integrales. Repito, hacer integrales con el objetivo únicamente de determinar la primitiva. Una vez que tenemos la primitiva, si la integral fuera definida, lo único que tenemos que hacer es evaluar. Evaluar no es tan difícil, especialmente porque lo podemos hacer con una calculadora. Entonces, que no se nos olvide que aquí la parte más importante es encontrar la función primitiva. Ese va a ser nuestro objetivo principal.